Hola, muy buenos días. Soy Rafael Pérez, ejecutivo de seguimiento técnico de la Subdirección de Investigación Aplicada de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad que tiene por objetivo ver cómo programar los resultados de los proyectos en la plataforma de seguimiento y control, que es la que utiliza la ANID para efectos de seguimiento y control de sus proyectos. ¿Ya? Vamos a partir viendo inicialmente cómo ingresar a la plataforma. En general, lo que estoy mostrando es la pantalla de inicio de la plataforma de seguimiento y control, que se accede directamente a través de un link y con las credenciales que se le envían a los directores de cada uno de los proyectos adjudicados durante el año. En este caso, vamos a ingresar con mis credenciales directamente a la plataforma para poder revisar en detalle cómo poder acceder, ¿cierto?, a los resultados. Ahí estamos ya dentro de la plataforma de siguiente control con toda mi cartera de proyectos y vamos a elegir alguno que no tenga nada por ahora, un proyecto recién adjudicado, para poder hacer el ejemplo. Entonces, cuando uno ingresa a la plataforma, ¿cierto? Cada uno de los directores tienen esta vista inicial, ¿cierto? Que tiene que ver con la situación en general del proyecto, donde aparecen las distintas categorías de resultados. En las bases de postulación se definen 5 categorías de resultados que son las que están, digamos, para poder programar por cada uno de los proyectos. En este caso serían la categoría de resultado tecnológico, que se refiere principalmente al producto, proceso o servicio que se va a obtener como resultado de la ejecución del proyecto, y es el resultado más importante en este caso porque define, ¿cierto?, qué es lo que yo voy a construir producto de la ejecución del proyecto, un producto, un proceso, un servicio o una combinación de estos 3 elementos. La segunda categoría es el resultado de propiedad intelectual, ¿cierto?, que tiene relación principalmente con la protección, ¿cierto?, intelectual del conocimiento generado en la plataforma o a través de la ejecución de este proyecto. Aquí podríamos incluir elementos como la protección de una patente, la protección de una marca, la protección de los derechos de autor, etcétera. Va a depender de la naturaleza del proyecto, ¿cierto? Y de la naturaleza del resultado tecnológico, que es aquello que yo voy a poder proteger a través de la ejecución de mi proyecto. Otra de las categorías, ¿cierto?, importante es la categoría de colaboración, transferencia y negocio, donde se consideran elementos principalmente que tienen que ver con la transferencia del conocimiento que se genera a través de la ejecución de este proyecto. Esto puede ser la creación de una empresa de base científica tecnológica, puede estar en relación con convenios de colaboración con otras instituciones privadas o públicas, o directamente relacionado con el área comercial en función de ventas o convenios de distribución que se establezcan, digamos, con las distintas entidades con las cuales mi proyecto va a interactuar. Otra categoría dentro de los resultados es la categoría de producción científica. Esta categoría incluye participación en congresos, en seminarios, publicaciones científicas que se realicen a partir del conocimiento generado a través de la ejecución del proyecto. Y finalmente, la categoría de fortalecimiento de capacidades, ¿cierto?, que está relacionada a la generación y adquisición de conocimiento por parte de los miembros del equipo del proyecto, ya sea el director, el asesor científico o alguno otro de los miembros, ¿cierto?, del equipo de colaboración que van a participar de la ejecución, en torno a qué tipo de conocimiento es el que puedan adquirir o transferir. Entonces, en este caso tenemos ahí capacitaciones, ¿cierto?, en que puedan participar algunos de los miembros o todos los miembros del equipo. Eh, También consideramos acá la participación, por ejemplo, de alumnos tesistas de pregrado o posgrado, perdón, dentro de la ejecución del proyecto, que también van a ir generando conocimiento que va a ser de utilidad en el marco de la ejecución del proyecto previamente tal. Entonces, definidas las 5 categorías, vamos a ingresar directamente a la plataforma de seguimiento y control para hacer un ejercicio y revisar el cómo se realiza la programación de estos resultados en la plataforma.
Entonces mencioné que acá estamos en la vista general, donde se ve la situación general del proyecto. En el menú de la izquierda, ¿cierto? Pinchamos donde dice actualización de avance y la primera pestaña dice resultados. Pinchamos la pestaña resultados y aparece ahí la plataforma de programación de resultados. Entonces están en el mismo orden que acabamos de hacer la descripción, ¿cierto? Resultado tecnológico, propiedad intelectual, colaboración, producción científica y fortalecimiento de capacidades. Si nos vamos al costado derecho, tenemos una pestaña que dice ingresar resultados. Entonces pinchamos ahí y nos aparece inicialmente una ventana donde se nos indican los 5 resultados o las 5 categorías de resultados que nosotros podemos programar. En este caso, en general, para todos los proyectos de la subdirección, los resultados tecnológicos son obligatorios de programar. O sea que no podría haber un proyecto que no tenga el resultado tecnológico en cualquiera de sus distintas dimensiones, producto, proceso, servicio, programado. Por lo tanto, este resultado sí es obligatorio, ¿ya? Para todos los efectos. Los otros 4 podrían ser obligatorios o no, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pero el resultado tecnológico siempre es requisito fundamental que quede programado en los términos que el proyecto define. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto? Las 5 categorías de resultados. La programación, como recomendación, siempre debe ser de manera secuencial. O sea, primero siempre programar el resultado tecnológico, puesto que de este van a depender probablemente muchas de los otros resultados que nosotros programemos, o van a estar relacionados, no sé, la propiedad intelectual, la colaboración, la producción científica, está directamente relacionado al resultado tecnológico. Por lo tanto, debo hacer la programación de manera secuencial, programando primero siempre el resultado de tecnología, en cualquiera de sus dimensiones, como decía, que podría ser producto, proceso, servicio o una combinación de esos 3. Entonces, vamos a marcar el resultado tecnológico, ¿cierto? Que está descrito acá, que corresponde al conjunto de conocimientos, técnicas y procesos desarrollados por el proyecto, que darán origen a un producto, a un proceso, a un servicio o a un sistema organizacional o un componente de estos que resuelve una necesidad o problema para los cuales existen organizaciones o personas dispuestas a adquirirlos, usarlos o transferirlos, ¿ya? En resumen, este resultado tecnológico va a dar origen, ¿cierto?, a un producto, a un proceso de servicio que va a ser un elemento que va a poder ser comercializado, ¿cierto? Porque ese es el objetivo de la mayoría de nuestros proyectos, ¿cierto? Generar un conocimiento, una tecnología aplicada que permita obtener un producto, un proceso de servicio que sea de utilidad para algún segmento de la población, para algún segmento de la industria, o para algún segmento de la academia, que va a permitir, ¿cierto?, que esto se transforme en una empresa de base científica tecnológica. Entonces, vamos a iniciar con la programación, en este caso del resultado tecnológico, decir también que este resultado o esta categoría de resultado tiene una estructura distintiva que es diferente a las otras categorías de resultados y que vamos a ir mencionando acá en el paso a paso, ¿ya? Marcamos la categoría de resultado tecnológico y ponemos continuar. Una vez que pasamos a la siguiente ventana, acá tenemos que hacer la definición, ¿cierto?, de qué tipo de resultado tecnológico es el que vamos a programar. Puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser un servicio o puede ser un sistema organizacional. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, en general la mayoría tienen un solo tipo de estos resultados, pero podría haber algún proyecto, ¿cierto?, que tiene un producto y además un servicio asociado a ese producto. Por lo tanto, podría programar ambos resultados. Lo que sí debe hacerlo por separado, o sea, primero configuro y programo el resultado del tipo producto tecnológico, completo esa programación y luego vuelvo a iniciar y programo el resultado del tipo servicio, por ejemplo, ¿ya? No se podría hacer la programación al mismo tiempo de ambos tipos, sino que tengo que hacerlo por separado. Para efectos del ejemplo, vamos a programar un ejercicio del tipo, o un resultado del tipo producto, ¿cierto? Marcamos ahí el tipo que vamos a desarrollar en este ejemplo, y luego vamos a ver el tipo de desarrollo que tiene ese producto.
En este caso se refiere principalmente al nivel, ¿cierto? Si es un tipo de producto nuevo, si es un tipo de producto mejorado o es un tipo de producto adaptado, ¿cierto? En el caso de los productos nuevos son aquellos resultados que satisfacen una necesidad de usuario final o usuario intermedio que es nueva respecto a la existente, ¿cierto? Por eso tiene esa categoría. Mejorado es aquel resultado que mejora sustancialmente las características funcionales, operacionales o productivas de lo que ya existe, y adaptado aquel resultado que adapta lo existente, ¿cierto?, para su aplicación en un contexto o ámbito distinto. Entonces, eso va a depender, ¿cierto?, de la naturaleza del producto o servicio que estamos programando, si es nuevo, mejorado o adaptado. Para efectos del ejemplo, vamos a poner acá que es un producto nuevo, que en general es la mayoría de los casos. Y finalmente, el nivel de desarrollo de este resultado, que podría tener 4 tipos de nivel de desarrollo y que están directamente relacionados al nivel de madurez de la tecnología, que corresponde al TRL. ¿Ya? En este caso tenemos un nivel inicial, que sería el nivel experimental, que corresponde o tiene una correspondencia con un nivel de madurez de TRL3, entre TRL3 y 4, ¿cierto? Y que en su descripción podríamos decir que al final del proyecto se contará con una solución validada en una escala simulada cercano a lo relevante, orientada a demostrar la efectividad técnica de los conceptos tecnológicos. A eso es lo que llamamos un nivel experimental, TRL3 y 4. En el caso del nivel piloto experimental, al final del proyecto se contará con una solución validada bajo condiciones reales en una muestra representativa susceptible de ser escalada. A esto se corresponde con un nivel de madurez de TRL5 y 6. También tenemos el nivel piloto o condición real, que se define como al final del proyecto se contará con una solución validada cuyo comportamiento operacional y funcional fue verificado bajo condiciones reales a escala productiva o masiva por parte de los usuarios y se corresponde con un nivel de madurez de TRL 7 y 8. Y finalmente, un nivel operacional real, ¿cierto? Que se define como al final del proyecto se contará con una solución validada en entorno operacional real, probado y disponible para su comercialización, producción o uso. Y se corresponde con un nivel de madurez de TRL 9. Entonces, voy a marcar, ¿cierto?, la opción que tenga relación con el desarrollo o nivel de desarrollo de la tecnología de mi proyecto en particular. En general, dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿cierto?, y del tipo de programa en que está participando, tenemos distintos tipos de nivel de desarrollo. Para efecto del ejemplo, vamos a marcar aquí que es un nivel experimental. Por lo tanto, ya tendríamos definido para nuestro resultado tecnológico, ¿cierto?, el tipo, un producto, el tipo de desarrollo nuevo y el nivel de desarrollo del resultado, que sería un nivel experimental. Por lo tanto, nuestro resultado tecnológico quedaría como un producto nuevo de nivel experimental. ¿Ya? Entonces, una vez que marcamos las opciones, pasamos a la siguiente etapa, continuar, que tiene que ver con la descripción de este resultado, ¿cierto? Tiene que tener un nombre, acá podemos poner el resultado o producto a desarrollar, ¿cierto? El resultado de producción tiene que tener un nombre, tiene que tener una descripción, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe escribir? Bueno, se debe señalar claramente qué es o de qué está compuesto el resultado que se espera obtener y validar al final de la ejecución del proyecto en particular, identificando detalladamente, ¿cierto?, todos los componentes. Se debe mencionar si ya cuenta con algún tipo de protección intelectual previa a la ejecución de este proyecto, ¿cierto?, la cobertura, la geográfica, la fecha de registro, indicar además el nivel de desarrollo, el TRL que recién mencionábamos, ¿cierto?, que se va el nivel de desarrollo inicial y el que se va a alcanzar dentro de la ejecución, ¿cierto? Y también detallar todas las condiciones bajo la cual será evaluado o validado el resultado descrito. El tipo de ensayo, cuántas repeticiones, en qué condiciones de tratamiento, cuántos serán los controles, qué tipo de validaciones se realizarán, etcétera. Todo eso es lo que tiene que ir acá en el cuadro de descripción con el detalle que mencionamos para que quede claro, ¿cierto?, en qué consiste este producto tecnológico, en este caso, que se va a desarrollar durante la ejecución del proyecto en particular. Luego del nombre y la descripción tenemos una fecha de compromiso, que sería la fecha en la cual se va a reportar el logro o no logro
del resultado en función de cómo fue descrito. Por lo tanto, tengo que comprometer una fecha y esa fecha obviamente tiene que ser o estar dentro del periodo de ejecución. Generalmente nuestros proyectos tienen 12 meses de ejecución, por lo tanto las fechas de programación de resultados tienen que estar dentro de ese periodo de ejecución. Configuro la fecha, vamos a hacer acá un ejercicio solamente para poder continuar con el ejercicio práctico. Vamos a poner una fecha acá, ¿cierto? Cualquiera, si no, no nos permite avanzar, del año en curso, ahí. Eh, Luego me pregunta, ¿cierto?, si el resultado será objeto de protección intelectual. Yo marco sí o no, dependiendo, como les decía, de la naturaleza del proyecto y del desarrollo que tiene mi producto tecnológico. Y finalmente, si este resultado es público o no. Esta pregunta final se refiere, ¿cierto?, a si el director autoriza la incorporación de la información correspondiente a este resultado a la ficha pública del proyecto, que es la ficha que utiliza ANID para efectos de comunicar sus resultados, sus casos exitosos, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, también acá es una decisión del director o del equipo del proyecto si considera que este resultado en particular puede ser público o no. ¿Ya? Por lo tanto, no es obligación marcar que sí o que no, sino que queda a criterio del equipo o del director. En este caso vamos a marcar que no y vamos a poner grabar y continuar. Me equivoqué en la fecha, perdón, porque este es un proyecto vigente, le vamos a poner acá 2024, ahí sí. Entonces, como estaba fuera del rango, el sistema me avisó automáticamente que tenía que tener una fecha dentro del rango de ejecución de este proyecto. ¿Ya? Entonces, eso les va a pasar a ustedes en la práctica también cuando hagan la programación, que tienen que considerar una fecha dentro de la fecha de inicio y término programada para el proyecto en particular. Entonces, ahora sí, le ponemos grabar y continuar y la plataforma me tira ahí, ¿cierto? Inmediatamente al paso 4, que tiene que ver con la definición de atributos, ¿ya? Esta parte del resultado tecnológico es particular y no se repite en las otras categorías que vamos a mostrar, solamente en la categoría de resultado tecnológico. ¿Qué es lo que vamos a tener que ingresar aquí? Los atributos. Un atributo en general, ¿cierto? Son las características distintivas que va a tener mi producto, servicio o proceso, ¿cierto? Y que las hacen diferente a lo que ya existe hoy día en el mercado. Y esos atributos pueden ser cuantitativos, ¿cierto? Si es que yo los puedo dimensionar, medir y establecer una comparación numérica respecto a las características que tiene mi producto con respecto a lo que ya existe, o puede ser un atributo de tipo cualitativo, en el caso que esa característica o distinción, ¿cierto?, sea particular de mi producto o servicio, pero que no se puede manifestar en términos numéricos, sino que corresponde a alguna característica de tipo cualitativo, o sea, de la calidad de mi producto en general, ¿cierto?, de cómo se presenta, o alguna otra característica que no sea medible, pero que sí sea importante de mencionar. Por lo tanto, al menos acá, en esta sección de atributos, tendría yo que ingresar un atributo cuantitativo, cualitativo o ambos. Podría ser, obviamente, más de uno en cada categoría o solo uno, cualitativo o cuantitativo, pero sí tengo como obligación poder mostrar al menos uno de los atributos. En este caso vamos a definir un atributo cuantitativo, tiene que tener el nombre, ¿cierto? Vamos a poner aquí atributo para efectos del ejemplo. Luego tiene que tener la descripción, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este atributo, ¿cierto? ¿Cómo se va a medir? ¿Cuál es la ventaja que yo estoy señalando a través de este atributo? Y incorporar, ¿cierto?, un rango dentro de lo esperado, considerando que esto debe reflejar, ¿cierto?, qué tan competitivo es este atributo que yo estoy relevando respecto a mi producto en comparación con lo que ya existía, como les digo yo, o existe en el mercado, con lo cual yo me pueda comparar. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que ingresar una descripción en esos términos. Vamos a escribir acá, descripción, para poder avanzar. Y los valores esperados, ¿cierto? Aquí tengo yo la posibilidad de incluir los valores con la flechita. Va a depender, ¿cierto? Como les decía, qué tipo de unidad es lo que vamos a usar.
para este efecto. Entonces me pide un valor mínimo, un valor máximo y uno más probable y ingresar la medida. En este caso le vamos a poner, no sé, metros por segundo, por ejemplo. Puede ser una unidad de medida particular y esto va a depender, ¿cierto?, de la naturaleza del producto tecnológico que yo estoy mencionando y el atributo que quiero relevar de este producto. Entonces ustedes ingresan ahí el rango, el valor más probable y la unidad de medida de ese atributo. Después, en el cuadro siguiente, lo que tengo que entregar es el atributo de la competencia con el cual yo voy a compararme, en este caso cuantitativo, ¿cierto? Los valores que tiene esa competencia, ¿cierto? El rango, principalmente, y la unidad de medida que tiene que ser la misma para poder establecer la comparación, ¿cierto? Entre el atributo cuantitativo que estoy describiendo de mi tecnología respecto a ese mismo atributo comparado con la competencia de lo que ya existe en el mercado. Entonces pongo los valores, los rangos, pongo la unidad de medida, en el caso de la competencia, y la fuente de información, es decir, desde dónde obtuve yo la información de ese atributo en particular de mi competencia o de lo que ya existe en el mercado. Pueden ser ahí páginas web, pueden ser ciertas publicaciones, pueden ser cotizaciones. Va a depender, como les digo, de cómo accedió el director o el equipo a la información de los atributos de la competencia que yo voy a usar para compararlos con mis propios atributos. Entonces pongo ahí la fuente de información y pongo guardar el atributo. Y ya quedó guardado. Como les decía, en esta etapa, que es el paso 4 dentro de la programación del resultado de tecnología, al menos tengo que describir un atributo, ¿ya? Puede ser cuantitativo o cualitativo, pero al menos uno. Podría, obviamente, describir más, varios atributos cuantitativos, ¿cierto? O varios atributos cualitativos y ambos, o sea, una cantidad de atributos cualitativos más cuantitativos. Pero para efectos del ejemplo, solamente vamos a hacer el ejercicio con uno, puesto que, como les digo, ustedes en el ejercicio real van a incluir acá todos aquellos que sean necesarios dependiendo de la naturaleza del producto que están describiendo. Entonces, una vez que ya describimos nuestros atributos, vamos a el paso 5, ¿cierto? Que corresponde a los hitos. Los hitos, en términos generales, corresponden a los resultados intermedios que derivan de la implementación de la metodología y son conducentes al logro del resultado tecnológico general. Están asociados al cumplimiento de etapas claves, por lo tanto son puntos de verificación para evaluar el correcto avance en la ejecución del proyecto y si será factible alcanzar el resultado tecnológico comprometido. Ya no hay que confundir los hitos con actividades, por ejemplo, compras de equipo, material fungible, contratación de personas, entre otros. ¿Ya? Esos son actividades del proyecto, pero no son hitos. Para todos los efectos, los hitos que vamos a programar en esta sección corresponden a, como les decía, a estos resultados parciales que cronológicamente en la programación que yo realice me van a permitir en su conjunto poder lograr el resultado tecnológico general, ¿ya? Que describimos anteriormente. Entonces, acá vamos a pinchar en ingresar hito y tiene la misma estructura, ¿cierto? Que un resultado. Tiene el nombre, en este caso le vamos a poner acá hito 1, el nombre del hito, luego tiene la descripción de este hito, ¿cierto? Cada hito debe contener suficiente detalle en su descripción, indicando el objetivo del hito, las variantes críticas que se estudiarán, los rangos de valores que se planea alcanzar, ¿cierto? Durante la ejecución, los principales resultados que se esperan obtener. Esto para tener una claridad de lo que se hará en cada hito y qué es lo que se espera lograr. No debe ser muy extenso, pero sí debe abarcar cada uno de los puntos que señalamos, ¿ya? Entonces, ustedes hacen aquí la descripción de acuerdo a lo indicado y luego van a comprometer una fecha de logro del hito. La fecha de logro del hito tiene que estar, ¿cierto?, dentro del periodo de logro que ustedes establecieron para el resultado de producción, ¿ya? Generalmente el resultado de producción, como es el más importante, el más sustancial, el resultado tecnológico, ¿cierto?, se programa generalmente para finales del proyecto. Por lo tanto, los hitos tienen que estar programados también dentro de ese mismo periodo. Todos los hitos que yo programe para la obtención del resultado tecnológico. En este caso, ¿cierto? Estamos definiendo ahí la fecha que está
dentro del rango que definimos para nuestro resultado tecnológico. Y finalmente tengo una opción acá que me dice el atributo del hito. No es obligatorio ingresarlo, pero si ustedes quieren, pueden ingresar acá un atributo en particular de este hito, definido en los mismos términos que describimos en el paso 4 con los atributos generales del producto tecnológico. Tenemos que ponerle un nombre al atributo, un rango de valores, ¿cierto? Y guardar. En este caso, le vamos a poner aquí guardar sin hacer la descripción particular del atributo del hito, y el sistema me dice que tengo que completar. Entonces, vamos a poner acá el nombre del atributo, el valor del rango y guardar. Y listo. Entonces, una vez que completé la descripción del hito en todas sus características, el hito me queda guardado. Como les decía al principio, ¿cierto? Todos estos resultados intermedios que nosotros llamamos hitos pueden ser obviamente al menos uno, pero en general tenemos 2, 3, 4 o hasta 5 hitos. En algunos casos muy particulares podríamos tener más, pero lo que hay que programar específicamente es todos aquellos resultados parciales que a mí me van a permitir obtener el resultado tecnológico final. Por lo tanto, tendría que describir la cantidad de hitos que son necesarios para poder lograr y llegar a ese resultado tecnológico final. Entonces, programado el hito, vamos a poner continuar, ¿cierto? Y en el paso 6 me muestra una visión, ¿cierto?, de cómo se va a ver este resultado en la plataforma. Está en la parte de arriba la descripción del resultado general de tecnología, luego el atributo o los atributos que ustedes describan, y finalmente el hito o los hitos que en su conjunto, ¿cierto?, van a dar cuenta de la obtención del resultado de tecnología que yo describí en la primera etapa. Entonces, esto es como se va a ver, ¿cierto?, el resultado de tecnología programada. Y finalmente le pongo aquí en el paso 7, salir. Entonces, vuelvo a la ventana inicial de programación y ustedes van a ver acá, entonces, en el resultado tecnológico, en esta sección, que ya me aparece aquí un resultado programado con la letra D. ¿Qué quiere decir esto? Que este resultado está en digitación. ¿Cuándo va a cambiar de estado? Bueno, este resultado en digitación tiene que ser enviado al ejecutivo correspondiente del proyecto. El ejecutivo revisa el resultado y si está ok, de acuerdo a lo planteado en el formulario de postulación, lo va a aceptar. Por lo tanto, va a cambiar de estado en ese momento y va a aparecer, en vez de una letra D de resultado en digitación, con una letra A, que va a ser resultado aceptado. Por lo tanto, para todos los efectos, ese resultado ya quedó programado en la plataforma y está aceptado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar a trabajar, ¿cierto?, en el desarrollo y logro de cada uno de los hitos que me van a permitir lograr el resultado final de tecnología. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al resultado de tecnología. Como les decía al principio, es el resultado más importante, es obligatorio para todos nuestros proyectos que definan al menos un resultado tecnológico con sus correspondientes atributos y con sus correspondientes hitos dentro del periodo de ejecución del proyecto. ¿Ya? Este resultado tiene que considerar, obviamente, aquellas instancias que sean necesarias para poder acceder y tener finalmente, en el marco de la ejecución del proyecto, este resultado que va a ser un producto, que va a ser un servicio o que va a ser una combinación de ambos, ¿cierto? Y que me va a permitir a mí contar, o al emprendimiento en este caso, contar ya con un producto o servicio que pueda ser comercializable dentro del mercado al cual me dirijo. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda categoría de resultados que tiene que ver, como les decía al principio, con la protección de propiedad intelectual. Vamos aquí a ingresar resultado, vamos a marcar la segunda categoría, ¿cierto? Acá, resultado de protección de propiedad intelectual, ¿cierto? Que corresponde a las solicitudes o adjudicaciones de registro de propiedad intelectual en sus distintas formas, como comentábamos al principio. Entonces, marco y pongo continuar. Y aquí me aparecen los tipos de resultados de protección intelectual. Puede ser patente, marca, derecho de autor, derecho de obtentor, otro tipo de protección, secreto industrial. Tal cual como les mencionaba en el resultado de tecnología,
Acá pueden programar más de uno, podría ser patente, marca, derecho de autor, esos tres. Pero para efectos de la programación tengo que hacerlo por separado, o sea, programar primero la patente, completar el proceso de programación en la plataforma y luego volver, marcar el resultado de protección y programar el resultado de tipo marca, por ejemplo, ¿ya? Para efectos del ejemplo, solamente vamos a hacer uno, pero se lo vuelvo a reiterar, igual que en el resultado tecnológico, que si tengo más de un tipo, tengo que hacerlo por separado, o sea, completar primero la programación de un tipo de resultado, en este caso de protección en particular, y luego volver a hacer nuevamente el ejercicio para el segundo tipo de resultado de protección que quiero programar. Entonces vamos a marcar aquí el resultado de tipo marca. Luego me pregunta por el nivel de desarrollo, ¿cierto? Si va a ser un estudio de perfectibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la ejecución del proyecto voy a presentar como resultado el estudio de perfectibilidad de la marca, o sea, si está disponible, en qué clase, dónde lo puedo registrar. El otro nivel de desarrollo es solicitado, ¿cierto? Si durante la ejecución del proyecto voy a presentar la solicitud al organismo competente, en este caso, tratándose de marca, tendría que hacer la solicitud de marca a la INAPI, ¿cierto? Y para efectos del reporte de ese resultado, lo que yo voy a subir a la plataforma es el formulario con el folio que entrega la INAPI respecto a esa solicitud de marca en particular. Y el otro nivel de desarrollo puede ser que está obtenido, que quiere decir que durante el plazo de ejecución del proyecto yo voy a obtener, ¿cierto? Esa marca como propia. Es decir, distinto al caso anterior, ¿cierto? Como yo les decía, si ustedes marcan solicitado, lo que nosotros les vamos a pedir como verificador del logro o no logro es que ustedes suban solamente el formulario de solicitud al INAPI. En el caso de obtenido, lo que les vamos a pedir ahí como verificador es el resultado de la solicitud. O sea, si la marca en esa categoría, con ese nombre y en la clase en la que se está solicitando, está disponible para ser registrada a nombre del solicitante. En este caso, el solicitante generalmente es el director o la empresa, ¿cierto? Beneficiaria del proyecto en particular. Entonces, dependiendo de eso, yo marco, aquí vamos a poner, no sé, marca, nivel solicitado, y el alcance corresponde básicamente, ¿cierto?, al territorio geográfico donde yo estoy haciendo esa solicitud, que puede ser nacional, que puede ser extranjero, o puede ser ambos. Entonces, ustedes van a marcar ahí la que corresponda al tipo de solicitud y a dónde están solicitando el registro a nombre de ustedes. Para efecto del ejemplo, pusimos ahí marca solicitado a nivel nacional y le ponemos continuar. Entonces acá lo que me muestra, a diferencia de lo que vimos en el resultado de tecnología, es que me pregunta a qué resultado tecnológico está asociado este registro de propiedad intelectual. Entonces, como nosotros pusimos, ¿cierto? Acá les va a aparecer a ustedes el nombre, ¿cierto?, del resultado tecnológico que definieron en el ejemplo 1 que hicimos. Eh, yo le puse acá a ese resultado tecnológico producto a desarrollar. Está relacionado a eso, por lo tanto lo único que tengo que hacer es marcarlo en la columna A y pasarlo a la columna B. Y así el resultado de protección, en este caso el resultado marca, que estoy programando en la plataforma, yo sé que está relacionado al producto, al resultado tecnológico que definí en el primer ejemplo que hicimos, ¿ya? Solamente en estas categorías de resultado posterior a la tecnológica me va a aparecer este cuadrito, como les decía yo, por eso es importante que siempre partan haciendo la programación del resultado tecnológico primero, para que después les aparezca acá en el caso de la columna A el o los resultados tecnológicos que ustedes hayan descrito. Entonces, una vez que ya lo asociamos, ¿cierto? El caso de la marca al producto tecnológico que definimos en el ejemplo 1, le vamos a poner acá el nombre, marca, y la descripción, ¿cierto? En el caso de la descripción se pueden apoyar con preguntas como qué pretende hacer con los resultados que protegerá, cuál es el territorio en que se pretende proteger, nacional, internacional, etcétera. Ya todo eso va a ir acá en la descripción del resultado de protección que ustedes están definiendo. Para poder avanzar, le vamos a poner aquí descripción. La fecha, ¿cierto? Como les decía en el ejemplo anterior, todas las fechas tienen que estar dentro del periodo de ejecución del proyecto.
Y la última pregunta, que ya la vimos también en el ejemplo anterior, si este resultado es público o no. Como les decía, esto tiene que ver con la decisión del equipo, el director o el equipo del proyecto, si autorizan a que esta marca o este resultado esté o forme parte de la ficha pública del proyecto, que es, como les decía, lo que utiliza NID para efectos de la difusión o la muestra de los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos. Entonces, le ponemos grabar y continuar, y aquí se van a dar cuenta que la fecha dice está equivocada. Ah, perfecto. Tengo que volver a ver. Eso es algo muy importante que tiene la plataforma porque me avisa cuando hay algún error dentro de los plazos que yo estoy considerando. ¿Se fijan? Entonces ahí me arrojo un error y hago la modificación, grabar y continuar, y listo. Y salté del paso 3 al 6. ¿Ya? Se fijan que acá, a diferencia de lo que vimos en el resultado tecnológico, no tenemos atributos ni hitos que programar, porque los atributos e hitos solo se programan en el resultado tecnológico. ¿Ya? En las otras categorías, como en este caso en la categoría de protección, no tengo que programar ni atributos ni hitos. Por lo tanto, pasa de la descripción el paso 3 al paso 6 directamente, que es donde me muestra cómo va a quedar en la plataforma la programación de este resultado de protección de propiedad intelectual. Entonces ahí vimos el resumen, pasamos al paso 7, salir, y volvemos a la ventana inicial y ya vemos, ¿cierto?, cómo quedó programado en la plataforma con la letra D, como decíamos, que quiere decir que está en digitación el resultado hasta que sea revisado y validado por el ejecutivo correspondiente y cambie de estado a aceptado. Vamos a ver entonces ahora la siguiente categoría, resultado de colaboración. Ingresamos, marcamos el resultado de colaboración, transferencia de conocimiento de negocio, ¿cierto? Que corresponde principalmente a acuerdos o contratos formales de colaboración, transferencia o negocios que se alcancen durante la ejecución del proyecto entre las beneficiarias con las entidades asociadas, colaboradoras u otras entidades públicas o privadas. Le ponemos continuar y me pone acá cuáles son los tipos de resultados que tenemos en esta categoría. Tenemos colaboración, ¿cierto?, que se refiere a co-desarrollo de I+D+I para la continuidad del proyecto, ¿cierto? Pilotaje, escalamiento de las tecnologías, cooperación para la transferencia de conocimiento, difusión, capacitación, información, recursos humanos, etcétera. Eso sería un resultado del tipo colaboración. El otro tipo puede ser transferencia de conocimiento, que se refiere al licenciamiento, creación de un spin-off o empresa de base científica tecnológica, propiedad intelectual, etcétera. Y finalmente, un tipo de negocio que tiene que ver básicamente con la venta del producto tecnológico que yo estoy obteniendo o que pretendo obtener durante la ejecución, o el levantamiento de capital público o privado para continuar el desarrollo, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo, ustedes van a marcar, acá yo voy a marcar transferencia de conocimiento, por ejemplo, y luego tengo el tipo de desarrollo para poder facilitar esta elección, ¿cierto? Para cada uno de los tres tipos que están arriba, en el tipo de desarrollo también están, digamos, entre paréntesis, a cuál tipo de arriba corresponde. Como yo marqué el tipo de resultado transferencia de conocimiento, si me voy a la ventana siguiente, puedo ver que tengo aquí tres tipos de desarrollo asociado a la transferencia de conocimiento, que es el licenciamiento, la creación de un spin-off, ¿cierto? O el traspaso o venta de activos de propiedad intelectual. Entonces, eso me sirve a mí para guiarme, dependiendo de cuál marqué en el tipo de resultado, cuál es el tipo de desarrollo que yo voy a poder acceder. En este caso, vamos a seleccionar aquí la creación de la empresa de base científica y tecnológica y finalmente el nivel de desarrollo de este resultado, si está contratado, convenio, diseñado, ¿cierto? Si se refiere esto a la existencia de un contrato, convenio, carta de intención o diseño que esté firmado por todas las partes involucradas. O en operación, que se refiere que la actividad ya se está desarrollando de acuerdo con lo estimulado en el contrato convenio. Entonces ustedes marcan lo que correspondan de acuerdo a la naturaleza del proyecto y le ponen continuar. Y acá nuevamente el cuadro inicial que me va a mostrar, ¿cierto?, a qué resultado tecnológico está asociado
este resultado que estoy programando, hago el mismo ejercicio, marco en la columna A el resultado tecnológico que definí en el ejemplo 1 y lo traspaso a la columna B para que este resultado de colaboración quede directamente asociado a ese resultado tecnológico. Luego el nombre, acá le vamos a poner empresa. En el detalle, obviamente, también se le pueden apoyar con preguntas como cuáles son los beneficios que se esperan obtener del logro de este resultado, de qué está compuesto, cuál es el fin u objetivo, cuál es la estrategia para lograr, etcétera, ¿ya? Un detalle que permita visualizar, ¿cierto?, en qué consiste, ¿cierto?, los objetivos y para qué estoy programando un resultado de esta naturaleza. Y finalmente, la fecha de programación. Vamos a poner aquí abril del 24, si es público o privado, ¿cierto? Ya lo explicamos, grabar y continuar. Y pasa nuevamente al paso 6, se salta acá atributos e hitos, como les decía, me muestra en el paso 6 cómo va a quedar programado y le pongo salir. Y ahí ya me aparece el resultado de colaboración programado en la plataforma. Vamos a ver ahora el resultado de producción científica, ingresar resultado de producción científica, ¿cierto? Esto básicamente corresponde a documentos elaborados en el marco del proyecto que impliquen un registro de generación de conocimiento. Podemos continuar. Y acá tenemos tres tipos de resultados. Presentación en congresos, ¿cierto? Que podrían ser congresos, seminarios, simposios, donde se presenten los resultados obtenidos debido a la ejecución del proyecto y que cuenten con algún registro, ¿cierto? Un acta, un anar, una revista, etc. Porque el otro tipo podría ser publicación en revistas científicas, ¿cierto? Ahí tenemos libros, capítulos de libros, artículos de revistas, manuales técnicos, u otras publicaciones efectuadas por el proyecto. Y finalmente, otro tipo podría ser tesis de pre y posgrado, ¿cierto? De pregrado, magíster, doctorales o postdoctorales, que se desarrollen al alero de la ejecución del proyecto que se va a ejecutar. Por lo tanto, podríamos tener una de estos tipos o más de una, como ya lo explicamos, se deberían programar por separado. Si es que van a hacer, no sé, pues, si van a participar de un congreso, pero además van a realizar publicaciones, realizan la programación de un tipo primero, la completan y luego vuelven a marcar la misma categoría para programar el siguiente resultado o tipo de esta categoría. Para este ejemplo vamos a poner ahí publicación en revista científica, vamos a continuar, nuevamente me pide el nombre acá, en publicación le vamos a poner la descripción, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte? ¿Dónde voy a hacer la publicación? ¿En qué periodo? ¿Qué es lo que voy a publicar? El detalle, ¿cierto? De la publicación científica que estoy programando. La fecha en la cual yo voy a realizar la publicación y que me va a permitir reportar la publicación como lograda para efectos del proyecto y si es público o es privado. Pongo grabar y continuar y pasa a la etapa 6, ¿cierto? Donde me muestra cómo quedó programado, le pongo salir y ya tenemos nuestro resultado de producción científico programado. Finalmente, vamos a ver la categoría de resultados de fortalecimiento de capacidad. Vamos acá, ingresar resultado, marcamos la categoría resultado de fortalecimiento de capacidades, ¿cierto? Esto corresponde básicamente a la formación de personal técnico científico en el marco de la ejecución del proyecto, que puede ser alguno de los miembros, el director o el asesor científico o el equipo completo que está, digamos, considerado para la ejecución del proyecto en particular. Marcamos, le podemos continuar, ya que tenemos distintos tipos, o sea, quiénes son los que se van a capacitar o quiénes son los que van a generar el conocimiento que es necesario para la ejecución del proyecto o que aporta a la ejecución del proyecto. Y ahí podríamos tener alumnos de pregrado, alumnos de posgrado, personal técnico de la asociada o colaboradora o de la beneficiaria, o contratación de capital humano avanzado, producto de la ejecución del proyecto. Entonces, dependiendo de la naturaleza, para efecto del ejemplo, acá vamos a poner alumnos de pregrado, le ponemos continuar y
el nombre del resultado, no sé, tesis o capacitación, alumnos, vamos a poner la descripción, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la capacitación, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte que ese conocimiento va a generar para efectos de la ejecución del proyecto? ¿Cuál es el rol de la o las personas que fueron formadas o capacitadas en el marco del proyecto, etcétera? Todo el detalle, ¿cierto? ¿Dónde realizó esa capacitación? ¿Quién la realizó? ¿Cuáles fueron los contenidos o conocimiento entregado? Eh, y esa parte o toda esa descripción tiene que quedar acá escrita, cosa de que tenga el detalle necesario para poder visualizar la programación del resultado. Vamos a escribir entonces acá capacitación y formación. Vamos a poner la fecha de logro programado. Recuerden que la fecha de logro programado es la fecha máxima en la cual ustedes van a poder reportar el logro o no logro del resultado en particular. Y ponemos grabar y continuar. Y nos muestra ahí cómo quedó programado el resultado en la plataforma. Ponemos salir y listo. Entonces, a modo de resumen, vimos ahí un ejemplo respecto a cada uno, de cómo programar cada uno de los resultados eh, en la plataforma de seguimiento y control. El resultado más importante, como les indicaba al principio, y es que tiene más detalle y un poco más de trabajo de los demás, es el resultado tecnológico, puesto que además del resultado propiamente tal, tengo que incluir los hitos o resultados parciales que me van a permitir el logro del resultado tecnológico, ya sea un producto, servicio, un proceso o una combinación. Y finalmente, ¿cierto? ¿Cómo voy a visualizar las demás categorías de resultados en la plataforma? Entonces, eh, espero que este ejercicio práctico les pueda servir para la programación de sus resultados particulares en el proyecto que estén ejecutando. Mantengan a modo de recomendación la estructura que tiene la plataforma, me refiero al orden cronológico o cómo están visualizados los resultados, partir siempre por el resultado tecnológico, porque después van a tener las otras categorías que asociar. Por lo tanto, si no está el resultado tecnológico programado inicialmente, cuando vayan a hacer el resultado de protección intelectual o el de colaboración, la plataforma les va a pedir que asocien ese resultado a alguno de los resultados tecnológicos que hayan programado, y si no lo tienen no van a poder avanzar. Por lo tanto, siempre tienen que partir por el resultado tecnológico. Y también como recomendación, incluir la mayor cantidad de detalle posible en las descripciones, cosa de que el ejecutivo pueda ver, ¿cierto?, al revisar la programación de ese resultado, claramente en qué consiste, cómo se va a alcanzar, cuáles van a ser todas las acciones que se van a realizar para poder alcanzar el logro de ese resultado en particular. De todas formas, ¿cierto? Siempre van a contar con el apoyo de algún ejecutivo en alguno de los programas en que estén participando, que les podrá dar mayor cantidad de información y detalle respecto de la programación de resultados, pero en general, como yo les mostré, no es algo tan complejo. Los resultados que se consideran en la plataforma son aquellos que ustedes consideraron en el formulario de postulación. Por lo tanto, la línea base de programación de resultados son todos aquellos que ustedes indicaron cuando enviaron la postulación de su proyecto. Es decir, que la programación de resultados no podría contener menos resultados que los que ustedes indicaron o enviaron cuando hicieron la postulación. Pero sí podría contener algunos otros que no fueron considerados en la postulación, pero que a la vista, ¿cierto?, de la ejecución del proyecto se hacen necesarios o son importantes de programar para efectos de la ejecución del proyecto en particular. Por lo tanto, podría tener más que los que se indicaron en la etapa de postulación, pero no menos. ¿Ya? Bien, eso sería, digamos, el objetivo de este pequeño video, poder entregarles algunos detalles de cómo hacer la programación en cada una de las categorías, ¿cierto? En qué se tienen que fijar o cuál es el detalle necesario para la programación de los resultados. Y con eso, una vez que ustedes ya lo envían, el ejecutivo va a poder contar con toda la información, revisar los resultados, ¿cierto? Y aceptarlos si es que están correctamente programados,
o devolverlos para que con alguna observación ustedes puedan completar, ¿cierto?, esa programación de la manera correcta. Es recomendable también que para esa etapa, o sea, una vez que ya estén digitados, puedan reunirse brevemente con su ejecutivo y validar en una reunión, ¿cierto?, esa programación para que el ejecutivo pueda tener mayor información y aceptar en ese momento o en una instancia posterior cada uno de los resultados que ustedes ya digitaron en la plataforma. Con esto termino. Eh, Espero que este video les pueda servir en la programación de los resultados y vamos a quedar atentos a cualquier duda o consulta que ustedes tengan a través de los canales formales de la ANI. Hasta luego, que estén muy bien.